Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores el haberme invitado a participar en estas jornadas y quiero también tener un recuerdo especial para el profesor Vitalino Valcárcel, que lamentablemente no puede asistir a estas jornadas, aunque sé que nos está acompañando con la mente en todo momento. Bueno, mi intervención se va a centrar en una obra emblemática dentro de la literatura hagiográfica medieval del Reino de Navarra, que es la Translatio Nunilonis et Allodiae. Hablar de literatura hagiográfica medieval en el Reino de Navarra es hablar del scriptorium del monasterio de San Salvador de Leyre. Las primeras noticias seguras que tenemos del monasterio remontan al año 851, en la que el presbítero cordobés Eulogio dirige una carta al obispo de Pamplona, Huilesindo, en la que le recuerda su estancia en el monasterio 3 años antes, el año 848, en el transcurso de un viaje a tierras germánicas, que tuvo que interrumpir forzadamente. En esta carta llega a señalar el nombre del entonces abad, un tal Fortunio o Fortuño. Esta referencia queda confirmada también por la obra apologética de Álvaro de Córdoba, amigo de Eulogio, sobre el santo, así como por otro texto de Eulogio en el que dice: estando yo en Pamplona y viviendo en el monasterio de Leyde, la curiosidad de saber me llevó a revolver entre los miles de libros allí conservados. De repente encontré en las páginas un opúsculo, sin nombre de autor, acerca de la historia del nefando profeta. Nació el Esiarca Mahoma. Todos estos datos apuntan a una comunidad monástica asentada ya en Leyre con anterioridad al siglo IX, a un monasterio de cierta relevancia y a una biblioteca importante. Otra referencia importante que apoya la existencia del monasterio a mediados del siglo IX es precisamente la Translatio Nunilonis et Allodiae a Leyre, obra que, como luego veremos, sale de este monasterio y con la que se inaugura la producción hagiográfica del Reino de Navarra. En la época en la que Eulogio viaja a Navarra, la relación entre los musulmanes y los navarros eran buenas, sin existir grandes obstáculos para desplazarse por el territorio peninsular. Sin embargo, la situación política del Reino de Pamplona cambió durante esos años. Tradicionalmente, los reyes pamploneses y los Banu Qasi habían mantenido buenas relaciones, pero a la muerte de Íñigo Arista, su hijo García Íñiguez se apartó de sus parientes musulmanes, entablando relaciones con los reyes asturianos. Fruto de este cambio de alianzas fue la batalla de Clavijo del año 858, en la que la alianza de navarros y asturianos, comandados estos últimos por el rey Ordoño I, vencieron a las tropas de los Banu Qasi. Las repetidas acometidas de los reyes navarros contra los Banu Qasi provocaron la intervención del entonces califa de Córdoba, Abderramán III. Las campañas califales llegaron a Leyre en el año 920, cuando los cristianos fueron derrotados en Liédena y en la Flor de Lumbier. Pamplona fue saqueada y su catedral destruida. La entrada de los musulmanes en Navarra ya había obligado al obispo y al clero de Pamplona a establecerse en Leyre, donde mantuvieron su sede episcopal hasta el año 1023. También el poder político buscó refugio en el monasterio. El hecho de que el obispo de Pamplona residiese en el monasterio hizo que las dignidades episcopales y abaciales recayeran en la misma persona. El rey Fortún Garcés, último de los aristas, que había vivido en Córdoba y era abuelo de Abderramán III, se retiró al monasterio tomando los hábitos en la primera mitad del siglo X. No debemos olvidar que durante los siglos IX y X, Leyre fue uno de los monasterios más importantes de la cristiandad peninsular, protegido por la monarquía del Reino de Navarra. Por último, no tiene nada de extraño que de su scriptorium saliera la primera obra geográfica de todo el Reino de Navarra y la primera traslatio del noreste peninsular tras la invasión árabe. Pasemos ahora a relatar brevemente la historia, principalmente la vida y martirio, de las jóvenes Nunilón y Alodia. Hacia el año 851, dos jóvenes vírgenes llamadas Nunilón y Alodia vivían cerca de Huesca,
probablemente en Torres de Babués. Hijas de padre árabe y madre cristiana, al enviudar esta muy pronto, casó en segundas nupcias con un fanático musulmán. Educadas cristianamente por la madre y no pudiendo ejercer los actos de su religión por oposición del padrastro, se fueron a vivir con su abuela, en cuya casa pudieron abrazar la fe cristiana. Por ser de noble linaje, no pudo pasar inadvertida su vida y su conducta contraria a la ley mahometana. El demonio instigó a sus satélites para que la acusasen ante el cadí, quien trató de hacerlas adjurar con promesas de riquezas y ventajosos casamientos. Defendieron ellas valerosamente su fe y ante su constancia las entregó el juez a unas mujerzuelas para que por separado las instruyeran en la ley de Mahoma. Vista la obstinación, el 21 de octubre del año 851 las hizo conducir a la plaza pública de Huesca para servir de diversión al populacho y por fin las hizo decapitar. Unos soldados custodiaron sus cuerpos expuestos en un patíbulo para que los devoraran las aves de rapiña y evitar de esta manera que los cristianos las enterraran. Según relatan las actas antiguas de su martirio, 2 buitres impedían que fueran tocadas. Entonces los infieles las arrojaron a unas fosas donde, según cuenta Eulogio, se obraban grandes portentos. La cuestión del lugar de nacimiento de las santas ha sido uno de los puntos más discutidos durante mucho tiempo. Desde que Lorenzo de Padilla, en 1538, al redactar el catálogo de los santos de España, afirmara que las santas, y cito palabras textuales, en tierra de Bureba, así interpretó la expresión latina in territorio barbetano, en un pequeño pueblo antiguamente llamado Bosca, cerca de Castroviejo, junto a Nájara. Son muchos los autores que han atribuido a estas santas un origen riojano, en concreto Garibay y el padre Mariana. Vino a reforzar esta tesis la opinión de Ambrosio de Morales, quien al publicar sus escolios a las obras de Eulogio identifica Castrovigeti con Castroviejo y Verbetanum con una corrupción de Urbe Betanum, reconstrucción latina de Castroviejo. Tesis esta última que fuerza nuevamente en su corónica, cuando propone corregir Osca por Oca, como el lugar de martirio de la santa, sin caer en la cuenta de que por entonces el topónimo Oca en los manuscritos aparecía como Auca. A esta tesis se adhirieron eruditos riojanos como Mateo de Anguiano, quien identifica Bosca con Bézares y Castrovigeti con Castroviejo, ciudad en la que residía Zumail, que es el juez que, como luego veremos, manda ejecutar a las 2 santas. Otra tesis todavía más disparatada, que refrendó el falso cronicón de Liuzprando realizado por Jerónimo de la Higuera, proponía la Bastetania como escenario de la vida y martirio de las santas. Antonio de Quintana Dueñas, en 1651, afirma que las santas, y vuelvo a citar palabras textuales, habitan por este tiempo en los términos de Huéscar, de la Andalucía, Reino de Granada, Arzobispado de Toledo, en una corta aldea llamada Castrovejeto. Y las reliquias, nos dice, fueron trasladadas a Leire en tiempos de los reyes católicos. Más recientemente, Rafael de León sigue identificando Osca con Huéscar, a Castrovigeti con Castrilo Castrillejos y al territorio barbetano con la zona atravesada por el río Barbate. Moret, en cambio, propuso la identificación de Abosca con Adahuesca y de Castrovigeti con Castrobergidi, es decir, Alquézar. A esta tesis se adhirieron Pellicer, Abarca, Risco y el padre Román de Huesca, quien en un brillante estudio deja sentado el origen aragonés de las santas, que posteriormente será aceptado por Bossuet en los Acta Santorum y más recientemente por Carlos María López. Esta tesis parece ser la más acertada y, lo que es más concluyente, la que apoya toda la documentación medieval alusivas a las santas y al territorio aragonés. Otro de los puntos controvertidos sobre estas 2 santas es la fecha de su pasio o martirio. El pasionario hispánico y Eulogio datan el martirio en el año 851,
pero un documento procedente de San Salvador de Leyre menciona que las reliquias ya se encontraban en dicho monasterio en el año 842. A esto se une también que mientras Eulogio proporciona como fecha de martirio 10 calendas novembres, es decir, el 22 de octubre, la Pasio y los calendarios mozárabes la datan 12 calendas novembres, esto es, el 22 de octubre. Pero ese día no fue jueves, quinta feria, como dice la Pasión, sino miércoles. Todas estas razones llevaron a Ambrosio de Morales a corregir el año del martirio, adelantándolo al año 840, conjetura que fue aceptada por múltiples estudiosos como Moret, el padre Huesca y más recientemente el padre del Arco. En 1965, de nuevo, Carlos María López retrotrae la fecha de la Pasión a los años 846-848 debido a dos razones fundamentales. La primera se basa en que Eulogio apenas tuvo tiempo material de oír de boca de Venerio en Complutum la pasión de los dos mártires y a continuación de incluirlas en su Memoriale Sanctorum. La segunda se fundamenta en las tibias relaciones políticas que en el 851 tenían los Banu Qasi con Abderramán II, estatus en el que no tenía sentido que los Banu Qasi se hicieran eco de la ley promulgada por el emir árabe, en virtud de la cual los hijos de matrimonios mixtos tenían que ser musulmanes a la fuerza so pena de muerte, como de hecho narra la Pasio de las Santas. Juan Gil, en 1970, rebate tales argumentos aduciendo que Eulogio no dice que la pasión la escuchara de Venerio en Complutum, sino referente Venerio, expresión un tanto ambigua que tanto Gil como ya tiempo antes Ambrosio de Morales interpretaron como que Venerio le escribió una carta a Eulogio relatándole estos hechos allá por el año 851 o 852. Precisamente cuando estaba componiendo la segunda parte de su Memoriale Sanctorum. Por otro lado, afirma Gil, la ley a la que hace alusión la Pasio encaja perfectamente en el ambiente de los años 851-852, cuando se enardecieron los ánimos en Córdoba con motivo de martirios voluntarios y de que Abderramán II promulgara una ley por la cual todo hombre que profanara el nombre de Mahoma podía ser ejecutado por cualquier hombre sin necesidad de mediar juicio ni proceso judicial alguno. A tenor de lo expuesto y siguiendo las conclusiones de Juan Gil, las santas naturales de Adahuesca padecieron en Huesca el 21 de octubre del año 851 y su pasión debió escribirse muy poco tiempo después de la muerte, ya que en ella no se menciona la traslación de sus cuerpos al monasterio de Leyre. Una vez conocidos todos los extremos relativos a las santas, es decir, lugar y fecha de nacimiento y a su pasio, tanto física como literaria, vamos a centrarnos en la Traslatio Nunilonis et Alodiae ad Monasterium Legerense, obra que la Biblioteca Geográfica Latina registra con el número 6253 y Díaz en su índex con el número 631. 636. Quiero llamar la atención que Díaz en el índex confunde la Traslatio con la Pasio, es decir, él la califica de Traslatio, pero el texto que allí nos proporciona es el correspondiente de la Pasio. Este error ya fue puesto en evidencia por Juan Gil en el estudio que realizó sobre la vida de estas santas en 1970, pero evidentemente se trata de una confusión menor porque lo único que confunde Díaz es el comienzo. Sabéis que en el índex pone el comienzo de todas las obras, entonces él se confunde y pone el comienzo de la Pasio en vez de poner el comienzo de la Traslatio, porque después en la bibliografía que aporta allí se refiere a las ediciones que hubo de este texto medieval. La Traslatio Nunilonis et Alodiae es un texto agiográfico de primer orden, como a continuación veremos, por varios motivos, pero fundamentalmente por ser uno de los pocos textos hispanos que evidencian y acreditan hasta qué punto fue importante en Hispania, sobre todo en la marca hispánica,
la influencia directa del Renacimiento carolingio y de los textos literarios y sobre todo hagiográficos que surgieron en este entorno. La Traslatio nos narra la historia de la traslación de los restos de las santas Nunilón y Alodia desde Huesca hasta Leire. La reina Oneca, esposa de García Jiménez y madre de Íñigo Garcés, es la mentora de dicho traslado, pues es la que persuade al abad de Leire, Fortún o Fortunius, para que toda la comunidad orase con gran fervor al Cristo para que le revelase el lugar donde se encontraban los restos de las santas, cuya vida y entrega cristiana había consternado el alma de la reina hasta el punto de querer contar con su benéfica presencia en uno de sus monasterios más queridos, el de San Salvador de Leire. Más adelante veremos cómo en los textos, en los diplomas medievales alusivos al monasterio de Leire, que durante mucho tiempo se ha venido cuestionando su autoría, es decir, son copias posteriores del siglo XI que surgen en el entorno de Leire para aupar y justificar el gobierno de la familia del linaje de los Íñigos frente al linaje de los García. Entonces, toda la historia de Navarra de estos primeros tiempos es una maraña de datos, de confusiones, donde si uno compara los documentos de Leire, por ejemplo, con los de San Juan de la Peña, en los monasterios en los que hubo cierta relación, se da cuenta que el nombre de los reyes, de las reinas, de los abades, pues no coinciden. Entonces, evidentemente, en toda esta historia, tanto en la Traslatio como vamos a ver a continuación, como en los documentos en los que, según Gil, se apoya la Traslatio, pero yo voy a demostrar aquí que es al revés, es decir, los documentos se apoyan precisamente en el texto hagiográfico, pues hay manipulaciones de nombres y a veces, como ocurre en con el caso de la Traslatio, para justificar la presencia y el linaje de la familia de los Íñigo, pues evidentemente pone que la Traslatio se realiza bajo el reinado del rey Íñigo y de la reina Oneca, que en definitiva sería el femenino sería la reina Íñigo. No me voy a entretener en esto porque lo vamos a ver a continuación. Las plegarias de los monjes de Leire pronto surtieron efecto, pues un hombre llamado Auriato, de la villa cercana de Casas, tuvo un sueño en el que una voz divina le encomienda la misión de encontrar las sagradas reliquias en la ciudad de Huesca. Bueno, lo que os estoy resumiendo aquí sería el resumen del texto de la Traslatio. Luego vamos a ver algún fragmento, aunque no es muy largo, tampoco tiene sentido ir viendo punto por punto. Auriato comunica inmediatamente este sueño admonitorio a su abad, quien a la vez se lo comunica a la reina y a todos sus monjes. A partir de este momento, la reina Oneca y el abad Fortún ponen todo su empeño en apoyar esta misión. Auriato se pone al frente de la expedición que ha enviado el abad Fortún y con la ayuda de Dios y de los habitantes de la zona descubre el pozo donde se encuentran sepultadas las santas. Inmediatamente un suavissimus odor, muestra evidente de la santidad de Nunilón y Alodiae y de que allí se encontraban los restos de las santas, empieza a salir del pozo a medida que se retiran las piedras que las cubrían, el cuerpo de las santas. Una vez encontradas sus reliquias, se envuelven en unos elegantísimos lienzos y se guardan en unas bolsas para su posterior traslado a Leire. Auriato envía un mensajero para que comunique la buena nueva al abad y prepare la bienvenida de las santas, que tiene lugar en presencia del rey Íñigo, Arista o Garcés, del obispo Gulgesindo y de otros muchos abades, sacerdotes y fieles de la zona, el 18 de abril del año 880. Ese mismo día concluye el relato con la noticia de que las santas realizaron un sinfín de curaciones entre los enfermos que allí habían acudido. Así nos dice: Qua die multi infirmi sanitatem recipere meruerum per intercessione santarum virginum et martyrum Christi. Es decir, durante aquel día muchos enfermos recuperaron la salud gracias a la intercesión de las santas mártires y vírgenes Alodia y Nunilón. Esta obra constituye el único ejemplo de producción hagiográfica de todo el reino de Navarra
Y lo que es más importante, el primer ejemplo, como acabamos de decir, hispano-navarro, del subgénero de las traslaciones que tanta importancia tuvo en la Europa medieval de los siglos 8 al 12, sobre todo a partir de la difusión de la Traslatio Sanctorum Marcellini et Petri de Ginardo. Ya desde los primeros estudios, tras la primera edición de la obra en 1668, esta ha estado inmersa en un sinfín de polémicas y contradicciones que afectan tanto a la génesis de la misma como a su cronología, autenticidad, procedencia, etc. Dependiente en gran medida de la correspondiente pasio, como no podía ser de otra manera, que se compuso pocos años después del martirio de las santas y que Eulogio de Córdoba conoce muy bien. De hecho, Eulogio recoge en su obra un pequeño extracto de las verdaderas actas de las mártires. La obra, la Traslatio Nunilonis et Alodiae, contiene las actas verdaderas, insisto, verdaderas, de la traslación de las reliquias de Nunilón y Alodia desde Huesca al monasterio de Leire en el año 880. El relato es breve, está escrito en un latín decadente que nada tiene que ver con el de la Pasio de Eulogio. Está dividido en 9 capítulos y a nivel interno en 3 partes claramente diferenciadas, precedidas de una introducción en la que se mencionan brevemente la Pasio de las Santas y sus virtudes heroicas. Sería el capítulo 1. Posteriormente, la segunda parte a nivel interno sería los capítulos 2 al 4, en el que se nos habla de la Revelatio, Auriato y los precedentes de la misma. La siguiente parte abarcaría los capítulos 5 al 8 y en ella se nos habla de la expedición a Huesca y la inventio de las reliquias. Y por último, en el capítulo 9 se menciona la traslatio propiamente de las reliquias a Leire. Y esta obra no tiene otra finalidad que la de documentar de manera fehaciente la posesión de las reliquias de las santas Nunilón y Alodia por parte del cenobio legerense, y de este modo elevar la importancia del monasterio mediante el culto y la devoción a las reliquias en el entorno del Camino de Santiago, de igual manera que también se hizo de Leire con esta finalidad el panteón de los antiguos reyes de Pamplona. El autor de la misma, el autor anónimo, fue sin duda un monje del monasterio de San Salvador de Leire, que conocía perfectamente el texto de la Pasión de las Santas al que se refiere en el comienzo de la narración. Dicho texto no aportaba noticia alguna sobre el traslado de las santas a Leire, y este hecho preocupó a sus monjes hasta el punto que redactaron un relato hagiográfico falso, con los tópicos y detalles propios del género de las traslaciones, que en contra de la opinión de Gil, ciertamente se inspiró en las traslaciones benedictinas francesas del siglo IX, que siguen muy de cerca la Traslatio de Ginardo o, en último extremo, la Historia Traslationis Santi Benedicti de Adrebaldo de Flori. Un hagiógrafo de mediados del siglo IX, su floruit se fija en torno al 850-879, que compone precisamente la primera traslación, historia de la traslación del cuerpo de San Benito al monasterio de Flori, los primeros milagros. Y esta obra va a ser muy difundida y conocida en todos los monasterios benedictinos, tanto de Alemania como de Francia. Entonces no tiene nada de extraño que el monasterio de San Salvador de Leire, que en esta época ya recibe las influencias de la reforma benedictina, aunque como todos vosotros sabéis, la reforma benedictina en el reino de Pamplona fue mucho más lenta que en el resto de territorios de la marca, de la famosa marca hispánica, que os he puesto aquí en esta diapositiva. Entonces podéis ver ahí lo que es la marca hispánica, el territorio del reino de Pamplona. Después estarían los condados aragoneses y dentro de lo que son los condados aragoneses tendríamos que destacar el monasterio de San Juan de la Peña, precisamente monasterio al que llega antes la influencia benedictina. Entonces no es extraño que en estos monasterios, que según las noticias de Eulogio de Córdoba, las bibliotecas tenían bastantes fondos, que se encontrara un ejemplar
de la obra de Ginardo o, en último extremo, un ejemplar de la obra de Adrebaldo de Florí, que recogía el texto canónico para las lecturas alusivas a San Benito. Por lo tanto, la literatura geográfica franca del siglo IX sería la fuente literaria de dicho relato. Pero adentrémonos de nuevo en la génesis de esta obra para intentar aportar nuevos datos que iluminen las múltiples sombras que se han ceñido sobre esta traslatio desde que Pellicer de Salas, en el siglo XVI, la editara por primera vez. Este conocido erudito del siglo XVI, a propósito de las actas, nos dice: «Hémoslas visto en un antiquísimo santoral en Vitela, de antigüedad de más de 600 años, que parece ser el de San Pedro de Cardeña, cuyos fragmentos copió Ambrosio de Morales. Contiene este códice las actas de casi todos los santos de España y de otras provincias en gran número, y está a la vista y de manifiesto en la librería de Juan Lucas Cortés». Bueno, este Juan Lucas Cortés es un prestigioso jurista sevillano que vivió a finales del siglo XVII, en concreto muere en el año 1701, fue visitador general del reino y posteriormente, a final de su vida, se integró como consejero de Castilla. Entonces, durante su etapa de formación en Flandes, porque sus antepasados, en concreto su abuelo, era de origen flamenco, pues hizo gran acopio de manuscritos y documentación, no solo de territorio hispano, sino de territorio flamenco, que después depositó en su gran biblioteca. Bueno, nos dice que en la librería de Juan Luis Cortés, dice, los tenemos copiados de su mano y firmados de su nombre a 28 de enero de 1664. Evidentemente, Pellicer no se está refiriendo al códice caragdinense, es decir, de Cardeña, sino más bien a un santoral o breviario como el que Joaquín Traguia Urribarri transcribió en Leire y cuyo texto se conserva en el manuscrito B138 del siglo XVIII de la Real Academia de la Historia. Este manuscrito de Traguia Urribarri nos dice: estos rezos antiguos se sacaron del breviario antiguo de Leire, en un tomo en folio grande en Vitela, y se copiaron del principio del libro menor en 1763. Las actas o traslatio se han venido considerando un texto falso, al menos esta es la idea que circula en la bibliografía más reciente. Conocedora del texto de la Pasión, como acabamos de decir, a la que cita, refiere los hechos fundamentales del martirio, así como la fecha exacta del mismo, el año 851. En su redacción, según Gil, realizada a finales del siglo XI o principios del XII, influyeron de manera decisiva un documento espurio de Íñigo Arista, que es el que tenéis en la fotocopia que os he dado en el reverso, y luego comentaremos lo que aparece subrayado en negro, y del obispo Gulgesindo, fechado en el año 842, ahí aparece la era 880, sabéis que hay que restar 38 años de la era para tener el correspondiente año de la era cristiana, cuyo texto tenéis ahí en la fotocopia, y en el que se habla de que la donación real que recoge se realizó en la fecha del traslado de las santas Nunilón y Alodia a Leire. El otro texto en el que, según Gil, se basa esta traslatio es un texto literario y es el relato del descubrimiento del cuerpo de San Zoilo, o más bien la narración de la traslatio de San Isidoro a León, que tuvo lugar en el año 1063, por ser quizás la traslatio de Isidoro más conocida y difundida que los milagros de San Zoilo. El autor anónimo de la traslatio Nunilón et Alodia, según Gil, utilizó estos documentos, en concreto el documento de Íñigo Arista, como fuente histórica para entretejer el entramado cronológico de la obra, razón por la que cometió, según él, el error de tomar la era 880 por año. Evidentemente, si nos fiamos de la cronología de ese documento, que como os he puesto ahí está escrito en letra visigótica de la segunda mitad del siglo XI,
En este documento nos dice, aparece, dice: yo, el rey Íñigo, concedo a San Salvador y a las santas mártires Nunilón y Alodia 2 villas, que son las villas de Esa y Benasa. Bueno, abajo aparece que el documento tuvo lugar o se realizó el día 13 de las calendas de mayo en la era 880. Si a este 880 le quitamos, como os acabo de decir, los 38 años, tenemos el 842, y si el martirio de las santas tuvo lugar el 851, evidentemente hay un desfase cronológico bastante importante. ¿De acuerdo? Si el documento de Íñigo Arista, como que acabamos de ver, es, como se ha intentado demostrar, falso y fue elaborado, a juzgar por el tipo de letra, en la segunda mitad del siglo XI con la finalidad de retocar interesadamente los orígenes del reino de Navarra, el relato de la traslación de Nunilón y Alodia sería igualmente falso y posterior a la segunda mitad del siglo XI. Por otro lado, se ha querido ver en la Inventio Sancti Zoili o en la Traslatio Sancti Isidori del año 1063 la fuente literaria formal de esta traslatio de las santas Nunilón y Alodia. Ambos textos, aunque con más probabilidad este último, habrían proporcionado al geógrafo legerense el tópico de la revelación onírica, que constituye uno de los hitos fundamentales en la narración. Si la fuente en la que se inspira data del siglo XI, la traslatio, por lo tanto, tiene que ser por fuerza posterior. Esto sería, a grosso modo, el planteamiento discursivo de autores como Juan Gil. La tesis que plantea está bien montada y justificada, pero no exenta de ciertas debilidades. Una de ellas es: ¿cómo es posible que un monje o amanuense de Leire, experimentado en la lectura y redacción de documentos protocolarios, tomase como referencia temporal una donación realizada en una fecha en la que aún no se había producido el martirio de las santas? Por muy burda que fuera su forma de actuar, no tenía necesidad de recurrir a esta justificación, máxime cuando se veía a todas luces que el texto histórico era una falsificación. Normalmente, los textos de las traslaciones, uno de los subgéneros hagiográficos más deícticos, suelen surgir a los pocos años de la celebración del hecho que relatan, y no casi 2 siglos después. La tradición de la llegada de los cuerpos Nunilón y Alodia a Leire se había forjado y fijado a fines del siglo IX. Diversos datos nos confirman esta afirmación. Estos datos son los siguientes. En el año 976 tenemos la primera referencia documental al cenobio de las santas Nunilón y Alodia en tierras del río Glera u Oja, en La Rioja, momento en el que el culto a las santas ya estaba enraizado en la región gracias a la longa manus de los reyes navarros. Otro dato que apoya esta tesis que os acabo de exponer es que a principios del siglo X, en concreto antes del año 910, vemos cómo el rey Fruela II de León, conocido como el leproso, contrae matrimonio con la princesa navarra Nunilón Jimena. Entonces es curioso ya que las hijas de los reyes, en concreto esta princesa navarra, tuviera este nombre tan emblemático. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que la traslatio de esta santa se compusiera a fines del siglo XI o principios del siglo XII, cuando el culto y la leyenda geográfica estaba ya consolidada y difundida por todo el territorio cristiano. Habría que buscar una fecha más temprana, pero el principal escollo con el que nos encontramos es la cronología de la fuente literaria formal en la que presuntamente se inspiró nuestro hagiógrafo. Aquí radica precisamente el problema de la génesis de la obra. La traslatio Nunilonis et Alodiae fue compuesta en el entorno del monasterio de Leire pocos años después del acontecimiento que narra, esto es, a finales del siglo IX o principios del X, precisamente en el momento en el que se hace necesario difundir y consolidar el culto a las santas en la región. Eran muchos los monasterios, entre ellos el de San Salvador, los que necesitaban acrecentar su prestigio y por ende sus donaciones. Leire, además, no se conformó con este reclamo, sino que intentará
hacer de Leire el panteón real, como acabamos de decir hace un momento, de los reyes de Pamplona. En este preciso momento es cuando más se siente la necesidad de poner por escrito el hallazgo de los restos de las santas, cuyo enterramiento secreto había sido ordenado por Ismail y su posterior traslado a este monasterio. Así pues, es verosímil que este hecho tuviera lugar en el año 880 y que al mismo asistiera el rey Íñigo Garcés, hijo de García Jiménez y de Oneca de Sangüesa, el obispo Gulgesindo y el abad Fortún. El hagiógrafo, privilegiado por tener a su disposición una nutrida biblioteca, que según Eulogio albergaba desde los poemas de San Adelmo hasta una vida de Mahoma, tuvo acceso a la obra geográfica de Adrebaldo de Florí, escritor de mediados del siglo IX, como hemos dicho, en el que se constata la influencia directa de Ginardo. Adrebaldo es autor, entre otras obras, de una Traslatio Santi Benedicti y de unos Miracula Santi Benedicti, quien siguen de cerca la narración ginardiana. Adrebaldo relata la traslación de los restos de San Benito desde Montecassino a Florí, siguiendo el esquema y estructura de las Traslatio de Ginardo, y sin sentir la necesidad de imitar la tradición literaria de la Traslatio surgida en el siglo VIII. La Traslatio Santi Benedicti fue una obra muy popular y conocida a lo largo de toda la Edad Media, sobre todo en las fundaciones benedictinas de Francia, pues al igual que ocurría con la narración de Ginardo, autorizaba y sacralizaba la nueva morada del santo. Esta influencia se hará sentir en los años siguientes, principalmente en los monasterios de la Galia y de la zona del Rin, monasterios que, fieles a la tradición literaria que había quedado ya prefijada en la obra de Ginardo e indirectamente en la de Adrebaldo. Se ha llegado a decir que, al igual que la Vita Caroli Magni es el prototipo de la biografía histórica medieval, la Traslatio de Ginardo lo es del subgénero de las traslaciones. Leire, que había nacido bajo la protección de los monarcas francos de la dinastía carolingia, para servir de contención frente a los ejércitos musulmanes, no va a escapar de esta influencia. De hecho, el modelo literario de la Traslatio Nunilonis et Thalodia lo debemos buscar precisamente, y en contra de la opinión de Gil, en esta obra carolingia que tan presente se hizo, o bien directamente o bien a través de Adrebaldo, en todos los monasterios benedictinos. El relato ginardiano cautivó las mentes y la imaginación de los contemporáneos de Ginardo, y no podía ser para menos, pues la vivacidad y verosimilitud del relato, amén de la atrayente acción dramática que caracterizaba la narración, hicieron que los autores monásticos se olvidasen de los modelos precedentes, merovingios, además apenas inexistentes, y tratasen de imitar una obra que despertaba en el lector cuando menos la admiración. De este modo, podemos adelantar la fecha de la composición de la Traslatio Nunilonis et Allodiae casi 2 siglos. Por lo que respecta al documento espurio de Íñigo Arista y del obispo Gulgesindo del año 842, tenemos que afirmar que no sirvió a nuestro hagiógrafo de fuente histórica, lo de histórica entre comillas, para entretejer el entramado cronológico de la obra, sino al contrario, la Traslatio sirvió de referente cronológico para fijar la data del documento. Creemos que el falsante redactor del documento legerense tomó la data de la geografía sin percatarse de que la referencia cronológica de esta estaba en años, formato habitual en los relatos hagiográficos, y la colocó en un documento en el que, si no se querían levantar sospechas, la referencia tendría que ir en era. El documento, como antes dijimos, no hace referencia directa a la traslación y, según algunos estudios, debió componerse para defender el derecho de Leire sobre la villa de Benasa, villa cuya demarcación, a juzgar por la documentación del monasterio vecino de San Juan de la Peña, dio origen a muchos pleitos. De este modo se explicaría mejor la contradicción del documento de donación real que se produce años antes del martirio de las
santas acaecido el año 851. Desde el punto de vista literario, destaca la importancia que se da en la traslatio, al hecho del descubrimiento del sepulcro de Nunilón y Alodia por parte de Auriato y sus compañeros, a quien Dios, palabras textuales, ha encomendado su misión a través de un sueño, tópico común en este subgénero hagiográfico, hasta el punto que constituye la visión la parte fundamental del relato. La narración de la virtus de las santas y de sus milagros aparece como un dato marginal y constituye el colofón de la obra, característica, por otro lado, que también es propia de este tipo de relatos. Todos estos indicios, unidos a la insistencia en la narración por vincular esta empresa a la iniciativa de la reina de Pamplona, Oneca, y del abad de Leire, Fortuno Fortunio, nos llevan a afianzar aún más la tesis de que la obra fue compuesta con una clara y única finalidad propagandística y probatoria, lo que hace de la misma un texto hagiográfico peculiar y único en el contexto de las traslaciones medievales. Vamos a ver ahora, en concreto, los textos en los que ha apoyado esta tesis. Bueno, en el texto de la Traslatio, en el capítulo 2, nos dice, igual que aquel que prometió a los suyos que no perderá un solo cabello de la cabeza, nos dice, non occurrente agnos post vigesimum a passione earum, es decir, transcurridos 29 años del martirio de estas santas. Es decir, si el martirio tuvo lugar en el 851, si lo añadimos 29 años, tendríamos el año 880. Este es el texto que aparece en la Traslatio. La experiencia me dice que muchos de estos textos, cuando se copiaban en los códices de los manuscritos, en el margen se solía poner la fecha. Entonces no es extraño que luego en el siglo XI, cuando un escriba intenta falsificar un documento, los documentos se intentan basar en la medida de lo posible en hechos que marquen hitos en la historia de ese monasterio, pues tomase la fecha esta del 880. Hemos visto en el documento que tenéis en la segunda parte de la fotocopia que se nos dice eso, que dona al monasterio de San Salvador y a las santas mártires Nunilón y Alodia 2 villas, la villa de Esa y Benasa, y nos dice que tuvo lugar en la era de 880. Con respecto a la fecha de la donación, el día 14 de las calendas de mayo, en el texto de la Traslatio, en la parte final pone también la misma fecha. Es decir, en esto son coincidentes. Bueno, esto sería un motivo de la tesis que os he propuesto aquí. Es decir, que el documento se basaría en el texto hagiográfico, no al revés. Bueno, el segundo punto es una comparación entre la Traslatio Nunilonis y la obra de Ginardo, que también lo tenéis en la fotocopia. Es el segundo texto. Bueno, evidentemente el paralelismo es muy grande. La narración de Ginardo aparece reproducida tal cual en el texto de Adrebaldo de Florí y, por lo tanto, en todas las traslaciones de ascendencia benedictina. Entonces, voy a leer el texto que aparece subrayado en amarillo y luego leeré el de la Traslatio para que veáis cómo, en definitiva, se trata de lo mismo, es decir, recoge los mismos tópicos, sin necesidad de acudir a los milagros de San Zoilo o a la Traslatio de Isidoro, que es posterior y no se ve tan claramente este paralelismo. El texto de la Traslatio dice, nan cuidam viro nomine Auriato, es decir, pues a cierto varón de nombre Auriato, procedente de la villa de Casas, en el transcurso de un sueño, una voz divina se dirigió a él y le dijo, Auriato, dirígete rápidamente a la villa de Huesca, pues allí, por la gracia divina, encontrarás los cuerpos de las santas mártires Nunilón y Alodia, escondidos en lo más profundo de un pozo, ima profunda fovea ascondita. Los sacarás de allí y los llevarás al lugar que yo te indicaré. Una vez despertado el siervo de Dios y consciente de la visión que había tenido, se dirigió apresuradamente al cenobio en medio de una inmensa alegría, que novium letus, et retulit abati prelibato, y narró
al referido abad todo lo que se le había dicho y ordenado a través del sueño. Bueno, el relato de Ginardo, os he puesto, aparece esta referencia a la visión en 4 ocasiones, pero os he puesto el capítulo 2 del libro primero, que es donde mejor se ve. Entonces, este capítulo dice lo mismo. Vade ait et radleiku nunti. Este radleiku sería el equivalente al laureato del texto de la traslato, y dice: vete y anuncia a Radleico que en la iglesia que hace un instante acabas de ver, es decir, se la muestra en sueños, se encuentra escondido lo que debes llevar a tu señor, y que procure cogerlo lo más rápido que pueda hacerlo y regrese a su amo. Nada más despertarse, con estas palabras le relató a Radleico todo lo que le había parecido ver y oír. Bueno, pues el paralelismo entre ambos textos yo creo que es evidente. Aparte de alguno por ejemplo, aquí donde aparece Spergefactus, aquí aparece lo mismo. Bueno, en los otros 2 textos ocurre también lo mismo. Y después os he puesto el texto número 8, en el capítulo número 8, un tópico dentro del género hagiográfico, es decir, no es exclusivo de estas obras, pero sí de la manera en la que está formulada. Y esto no aparece, por ejemplo, en la Traslatio de Isidoro. ¿Qué ocurre? Que en los momentos en los que Gil redacta ese artículo, no tendría a mano, no se tendría conocimiento de esta obra carolingia, entonces lo más parecido que había, evidentemente, era la Traslatio de San Isidoro, que en el caso de la Traslatio de San Isidoro y de los milagros de San Zoilo, sabéis que el monasterio de San Zoilo fue uno de los monasterios benedictinos más importantes de la Edad Media castellano-leonesa. Pues esa influencia también venía, evidentemente, de estas pasiones, de estas traslaciones benedictinas francesas, que remontan todas ellas a la Traslatio de Ginardo. Entonces, el texto de la Traslatio Nunilonis nos dice: suavissimus odor inde exit quam sit omnium pigmentorum bene fragrantium genera ibi adetse. Es decir, de allí salió un olor tan agradable como si se hubiera abierto en ese mismo momento todo tipo de aceites y esencias de una exquisita fragancia. El texto de Ginardo, os he puesto 2 fragmentos, en concreto del libro 3, capítulo 9, del libro 4, capítulo 4, pero aparecen 6 menciones más a este tópico, pero lo que me interesa es la formulación tal como aparece aquí. En la primera dice: tanta suavissime odoris fragantia de basilica procedens, nares nostras implevit ut omnium aromatum et timiamatum artificiosam compositionem sua praestantia superaret, que sería una fragancia tan agradable que procedía del interior de la basílica, inundó nuestras narices, que su esencia superaba cualquier composición artificial de aromas e inciensos. Y en el segundo texto nos dice: tanta suavissimi atque insueti odoris fragantia egrediens, es decir, salió una gran fragancia de aromas agradables y no frecuentes. Bueno, pues estos serían los 2 textos fundamentales en los que he apoyado mi argumentación. Entonces sería este el precedente de la Traslatio Nunilonis et Allodiae, que por otro lado no es nada infrecuente, dada la comunicación fluida que había entre los monasterios carolingios y los territorios estos de la Marca Hispánica, en concreto con el monasterio de San Juan de la Peña y con el monasterio de San Salvador de Leire. El estudio, por lo tanto, y análisis de esta obra geográfica, la primera que se escribe en el Reino de Navarra en la Edad Media, nos viene a confirmar una serie de ideas que queremos enunciar a modo de colofón. La primera de ellas, la influencia de la literatura carolingia en el territorio del noreste peninsular, esto es, en la Marca Hispánica. La segunda, la riqueza documental de la Biblioteca de Leire, aspecto que ya fue puesto de relieve desde la antigüedad, en concreto por Eulogio de Córdoba.
La tercera idea que queremos dejar sentada es la importancia de las traslaciones benedictinas y, en último lugar, del texto de Guinardó en la configuración de un esquema básico y de unos tópicos que se van a convertir con el paso del tiempo en los característicos del género. Y por último, queremos también aquí lanzar la idea de que los relatos hagiográficos a veces sirven de apoyo documental a textos pretendidamente jurídicos y como prueba a la que acudir en las diversas manipulaciones y falsificaciones a los que se les somete. Aun con todo, no queremos terminar sin hacer una serie de consideraciones generales acerca del género hagiográfico, que en cierto modo le diferencian de la biografía pagana. Los hagiógrafos, aun partiendo de la veracidad histórica de los hechos, a veces de manera irreflexiva e inconsciente, los suelen tamizar por un filtro, esto es, su visión personal, llegando a abandonar toda posible objetividad y rigor histórico. El resultado final será un texto donde no resulte extraño encontrar contradicciones, anacronismos, interpolaciones y a veces la presencia de elementos de cultura local. En consecuencia, es al historiador a quien le compete la tarea de distinguir lo real de lo imaginario, ya que en estos documentos no han sido elaborados como libros históricos, sino documentos destinados a proporcionar información sobre un héroe cristiano. Además, los hagiógrafos se encuentran en una situación en la que disponían solamente de algunos medios tradicionales, pero insuficientes para permanecer siempre en el terreno histórico, máxime cuando se narran unos hechos muy lejanos en el tiempo. Su material se puede clasificar en dos categorías: los hechos específicos tomados de la historia y los tópicos literarios o temas panegíricos tomados tanto de la tradición hagiográfica como más adelante de la predicación. Su labor consistía en combinarlos con cierta habilidad, maestría que hace que se les sitúe en muchos casos en la historia eclesiástica y homilética. Por último, no se puede olvidar que la mayoría de estos textos, dada su vinculación con el culto a los santos, se transmitían de generación en generación, sin quedar exentos de la manipulación del intermediario que los manejaba a su antojo y o acrecentaba el número de errores, debido generalmente a olvidos u omisiones en el documento. En consecuencia, los relatos hagiográficos son textos móviles, abiertos y, por tanto, susceptibles de cualquier tipo de renovación a lo largo de toda su tradición textual. Es decir, que a pesar de que en este documento se ha utilizado como apoyo histórico para la redacción de una carta de donación, lo habitual es lo que os acabo de comentar ahora. Es decir, que los textos hagiográficos sean textos abiertos, móviles, que utilizan, en cierto modo, la documentación histórica, pero esta documentación histórica hasta donde puede llegar el hagiógrafo. Es decir, a veces la penuria documental del documento hace que este apoyo histórico sea un apoyo general. Lo que sí recogen todos ellos, los textos hagiográficos, son estos tópicos. De tal manera que cuando uno lee una primera traslación, como la de Guinardó, es decir, que marca el inicio del género literario de los furta sacra, es decir, de los robos de reliquias, es decir, en la Edad Media, en concreto en la época en la que escribe Guinardó, había un auténtico tráfico de reliquias comparable al de la droga en la actualidad por toda Europa, sobre todo en el territorio de Germania y de Francia, porque no tenía la suerte, al contrario que Hispania, de contar con reliquias de los mártires de la persecución árabe. Entonces surge todo un mundo de tráfico de reliquias. Guinardó fija en su obra los furta sacra, es decir, el género literario del robo de reliquias, pero en él aparecen ya los tópicos literarios que se van a repetir a lo largo de todas las traslaciones. Entonces, cuando uno empieza a leer traslaciones, ya no digo solo carolingias o del periodo poscarolingio, otoniano, o incluso renacentistas, tanto de Europa como, es decir, de Francia y Alemania como de Hispania, se da cuenta cómo estos tópicos se repiten y si en un texto, en una proyección, que yo lo he hecho en algunas ocasiones con textos carolingios,
ponemos los tópicos que están tomados de Guinardó y lo que es el texto propio del hagiógrafo de turno, nos damos cuenta que en muchos casos solo se limita su labor a colocar nuevas partículas de enlace entre un texto y otro y a meter mínimas referencias históricas o de tipo antropológico o folclórico. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. ¿Se oye? Sí, sí, ahora se oye. Bueno, buenos días. Muy interesante esta presentación, este estudio, y más interesante desde mi punto de vista por las cuestiones de ficción o de relaciones entre veracidad, ficción, invención, realidad histórica con las que has estructurado todos los detalles anteriores. La pregunta es curiosidad o sobre todo traída hacia, sobre todo por intereses estrictamente narrativos. Estas cuestiones que has planteado, digamos, esta mayor, esta apertura, ¿no?, que comentabas, el manejo flexible de los datos, orienta algo hacia aquella época con relación a es decir, cómo entendían en este tiempo el dato histórico con la pura invención. Es decir, podemos trasladar planteamientos nuestros de hoy en día cuando abordamos una novela, por ejemplo, del tipo que sea, novela en un sentido muy general, como es hoy en día, y sobre todo con esta tendencia que hay hoy en día dentro de la novela, en esa hibridación constante, a convertir en ficción lo que es no ficción, es decir, algo que ha ocurrido realmente. Estoy pensando en la última novela de Cercas, que narra la impostura de alguien que se ha hecho pasar por un represaliado, por alguien que ha estado falsamente en un campo, el engaño de haber estado en un campo de concentración. Esto trasladado a la mentalidad de estos siglos, de los siglos 9, 10, es decir, ¿es equiparable? ¿Cuáles serían esas diferencias? Has hablado al final de lo que parece ser, no sé, el poseer unos restos con una finalidad claramente mercado, ¿no?, de mercado, es decir, de certificar que allí existen unos restos para que, es decir, en el mundo de los peregrinajes se pasen por allí. Hoy en día cómo funciona el Camino de Santiago, ¿no? Esa mezcla de espiritualidad pero también de negocio. No sé, ¿puedes decir algo, se te ocurre algo al respecto? No sé si he dejado muy clara la idea. Se trata eso, de si es posible trasladar a esos siglos lo que hoy en día, que no sé si está tan claro, está claro, pero fluye de una manera muy aparentemente confusa, o bueno, se sabe bien, pero se distingue, pero se convierte en ficción algo que es no ficción, y a la inversa. Hombre, aquí en los relatos, sobre todo de las traslaciones, yo creo que de todos los géneros hagiográficos es el género más histórico, entre comillas, es decir, cuando se componen también hay que distinguir
la fecha de composición, lo más lejana o más cercana que esté al acontecimiento real. Normalmente las traslaciones tienen un origen real, en un hecho histórico real. Evidentemente, cuando se componen, la finalidad en un 99% de los casos es lo de relanzar la fama de ese monasterio frente a otros, porque el tener reliquias importantes supone que vayan muchos enfermos allí, depositen grandes donaciones, y eso se ve normalmente en todos los relatos de las traslaciones. Al final tienen una pequeña alusión a la gran cantidad de curaciones que allí se realizan o de prodigios, pero algunas incluyen una parte, un apéndice a veces más importante que el primero, que son los milagros, donde vienen a intentar pues justificar todo este tipo de curaciones que se realizan allí. Entonces, cuanto más cercana se realiza la obra, se escribe, más cercana está al hecho verdadero de la traslación, los detalles históricos que se dan allí son detalles más reales. Y en los detalles históricos reales no hay manipulación o no hay ficción. El problema está cuando la fecha de composición es un tanto más lejana del hecho. Entonces el hagiógrafo, la veracidad histórica hasta cierto punto no es el leitmotiv de su empresa. Entonces en ese caso se hace alusión a algún acontecimiento histórico más o menos para encuadrar el acto y darle cierta credibilidad, porque evidentemente estos textos, aunque tienen mucho componente fantástico, pero tienen que dar un cierto aire de credibilidad, es decir, no se puede hacer una cosa esperpéntica. Para eso tenemos textos, por ejemplo, como la Garcineida, que es una parodia precisamente de este género. Pero en esto no ocurre. Entonces, los textos que ahí aparecen son textos reales, a los que no se intenta meter en el campo de la ficción. Lo que sí se realiza muchas veces, y en concreto en este texto pasa, es que los personajes que están presentes en esos relatos históricos o los personajes clave de ese momento histórico, a veces sí que se les rodea de un relato novelado, es decir, se les cuenta acerca de ellos una historia que no tiene que ver nada con la realidad. Pero lo que es el hecho histórico en sí, es decir, lo que serían las pautas o los ejes cronológicos del texto, no se suele manipular, a no ser ya en relatos, ya te digo, esperpénticos que hay, que se componen en época, sobre todo merovingia, también alguno en época carolingia, de traslaciones de santos pues de la época de las persecuciones, por ejemplo, de Diocleciano. Ahí sí que hay todo tipo de novela, incluso se habla de personajes históricos que vivieron pues a lo mejor siglos después. Entonces, yo creo que de los géneros literarios, como he dicho al principio, el menos dado al que se novele sobre él, pero también hay, dependiendo de la época y también dependiendo del autor. Si el autor es un autor que solo se ha dedicado a componer este tipo de textos, como había muchos, pues mete más literatura fantástica. Si es un autor que ha escrito obras históricas, como en el caso de Guinardó, tiene más metido en la mente el rigor histórico, aunque también realiza pues o da crédito a hechos novelados. De hecho, me estoy acordando ahora que en los famosos anales carolingios, que una parte tradujo Javier del Hoyo en Acal hace años, bueno, pues se supone que unos anales tiene que ser un texto histórico. Bueno, pues ahí se podría hacer un estudio de una novela. De hecho, y otro que me viene a la mente es, por ejemplo, en un cronicón del monasterio de Lors en Alemania, precisamente se incluye la primera noticia que llamaríamos hoy de prensa del corazón, y son los amores de Guinardó en concreto y de una hija del emperador que se llama Inma. Entonces nos narra allí los amores incestuosos, como por la noche a escondidas de su padre iba por la nieve, y para que no vieran que los pasos iban hacia las habitaciones de la hija del emperador, se ponía unas botas y iba andando atrás. Entonces, como tenía, bueno, pues todo este tipo de relatos novelescos que pueden tener una base real en los amores
en vez de Ginardo, de Angilberto, con una de las hijas del emperador, pues como en los relatos que se supone, entre comillas, todos conocéis el género de los cronicones o de las crónicas medievales, pues se da cabida a este tipo de relatos novelescos, y en el caso de la geografía con más motivo. No sé si te respondo. Sí. ¿El lector lo leería esto como ficción? Es decir, al margen de esos, bueno, al margen, en paralelo a esos concretos deícticos temporales que fijan y dan veracidad o ubican en el tiempo como algo real, el resto, sobre todo esa tópica que aparece, que me imagino que alguien lector de esa época comprobaría, o me imagino que tendría capacidad para relacionarlo con otros y ver en ello elementos de ficción y que por lo tanto pertenecen a la propia interpretación del escritor al terreno inventivo. También tenemos que partir del hecho de que en esta época estos textos son textos literarios escritos en latín que se escribían para una minoría de la población, es decir, evidentemente ellos lo que recogen es una tradición oral que era la que sí que conocía la mayoría de la población. Estos textos se componen para, como luego se realizan extractos dentro de las lecturas propias de la liturgia de este santo. Entonces, como textos sagrados que son, yo creo que cuando se leían en las iglesias o en los monasterios, dentro de los monjes de ese monasterio o de la clerecía o de la nobleza, ni siquiera se planteaban, lo tomaban como un texto sagrado, entre comillas, inspirado por la divinidad. De hecho, es curioso porque la mayoría de ellos no tienen el nombre del autor que lo hizo, porque eso restaba prestigio al texto, es decir, la mayoría de ellos se consideran escritos por una cierta inspiración. Entonces, yo creo que los clérigos de esta época, cuando lo leían, ni siquiera se planteaban eso. Ellos tomaban lo que les interesaba, la parte más doctrinal o dogmática, que precisamente en el caso de las traslatios carolingias tenemos ¿cómo se llama? Los misales, las lecturas correspondientes a los días de las fiestas, y precisamente lo que se incluyen allí son las partes más anodinas, es decir, que no tienen ninguna referencia ni a ningún lugar, ni a ningún personaje, ni a ninguna fecha. Entonces, yo creo que evidentemente en esta época hubo grandes historiadores y cuando lo leerían, igual que nosotros ahora cuando leemos un texto piadoso, un texto que dice, a ver si esto hace aguas por todas las partes, pero yo creo que la mayoría de la población no lo miraba con esos ojos. Entonces, el texto cumplía evidentemente la misión que era que el monasterio de Leire o el de San Juan de la Peña, o en el caso de Santiago de Compostela, que la leyenda de ese santo, de ese apóstol o de esas santas se relanzara, hubiera muchas peregrinaciones, hubiera muchas donaciones y en definitiva era la misión de estos textos.